Bueno, muy bien, a continuación vamos a hablar sobre el modelo de enseñanza de la geometría según el modelo de Van Hill. Muy bien. En la presente teoría nos encontramos con dos aspectos fundamentales, los cuales son los niveles de razonamiento y las fases de enseñanza. Muy bien, cabe destacar que estos, aunque son parecidos, en el fondo son bastante diferentes. ¿Esto por qué? Fijémonos que los niveles de razonamiento lo puede experimentar una persona a lo largo de toda su vida. Sin embargo, las fases de enseñanza se dan cada vez que se logra un conocimiento o un aprendizaje. Bueno, a continuación vamos a abordar un poco los niveles de razonamiento. Entre ellos encontramos cinco y cabe destacar que, como fue dicho anteriormente, los niveles de razonamiento pueden tardar un tiempo muy largo en superarse y no se superan a lo sumo en una clase, en dos clases. Necesitamos de un gran tiempo para ir desarrollando cada uno de estos niveles. Ahora bien, ciertamente estos niveles de razonamiento dependen mayormente de la calidad de las clases que se reciben por parte de los docentes. Esto puede llegar a variar dependiendo la intensidad con que aquel docente dicte su clase o con la profundidad que también la dicte. Son aspectos fundamentales que determinan que un estudiante avance en su nivel de razonamiento o que se quede allí estancado. Cabe destacar que un estudiante, si sus docentes no, no manejan, por decirlo así, una buena profundidad del contenido que dan, es bastante difícil que lleguen a desarrollar un buen nivel de razonamiento. Ahora bien, nosotros, como fue dicho anteriormente, los niveles de razonamiento tienden a iniciarse una vez que el estudiante inicia, ¿verdad?, su formación en cuanto a la geometría. Ahora bien, es bastante importante resaltar que en la fase de reconocimiento es la que se da al inicio, ¿verdad? Cuando el estudiante ingresa al conocimiento de la geometría, se da la fase de reconocimiento, la cual nos encontramos que el estudiante en esta fase ciertamente hace como que una, una comparación, sencilla y llanamente, entre objetos que ya él conoce y la figura geométrica. Por decirlo de esta manera, el estudiante puede asociar claramente, eh, supongamos un redondo, lo puede asociar el estudiante con una pelota, o sencillamente lo puede asociar un rectángulo con una puerta, así de sencillo. Entonces, esta es la fase de reconocimiento en que el estudiante ciertamente genera como que una comparación con las figuras geométricas y algunos objetos que ciertamente comparten la característica. Ahora bien, vamos a continuar con el siguiente nivel de aprendizaje y, y vamos a analizarlo un poco. Fíjense que acá nos encontramos en el nivel 2 con el análisis. Ahora bien, fíjense que en esta fase el estudiante ya conoce las características de la figura geométrica y es lo que lo lleva a determinar qué figura geométrica es. Ahora bien, fíjense que por acá tenemos un ejemplo que dice, bueno, un triángulo tiene tres lados, tiene tres vértices, y es lo que lleva al estudiante a definir de cierta manera que eso es un triángulo. Ahora bien, vamos a la tercera fase o tercer nivel, que es la clasificación. Ya en esta etapa el estudiante conoce las propiedades, conoce las características. De hecho, cuando el profesor resuelve ejercicios, resuelve demostraciones algo complejas,
algo difíciles, el estudiante las comprende. ¿Por qué las comprende? Porque ya ha tenido contacto ya con las propiedades y con aquellas figuras geométricas más esenciales de la geometría. Ahora bien, vamos a esta parte, al cuarto nivel, que es donde deberían llegar nuestros estudiantes, o al cual nosotros deberíamos propiciar que ellos lleguen, que es el nivel 4 de la deducción formal. Como podemos ver, acá los estudiantes ya manejan un nivel de lenguaje técnico adecuado, lo cual los lleva a ellos, de cierta manera, a poder interpretar resultados, a poder realizar, a poder ciertamente manejar las propiedades de las matemáticas en la geometría. Por ejemplo, un estudiante pudiese decir, bueno, en un triángulo, la, los tres vértices que, que tenemos allí, los tres ángulos, la sumatoria es 180. Ahora bien, pero si nosotros tenemos un ángulo por acá que mide 90 grados, entonces ya el estudiante sabe ya que los otros dos sumarían 180. Y eso es algo clave. Supongamos que ya al estudiante se le diga, bueno, que este otro ángulo que nosotros tenemos por acá mide 55. Entonces ya el estudiante de cierta manera, en su conocimiento de matemática, ¿verdad? Ya el estudiante deduce que el otro ángulo debería medir 35 grados. Entonces estas son las cosas esenciales de parte de la geometría que en el nivel 4 podemos ver. Ahora bien, vamos a un nivel 5 que es un nivel ya bastante formal, en el cual ya debería hablarse de una persona que ciertamente comprende muy bien las matemáticas. Y fíjense que acá ya la persona maneja todos los axiomas y trabaja de manera axiomática, cabe resaltar. Además, en este apartado, ya a nivel 5, la persona no, por decirlo así, no necesita de un dibujo, de una representación gráfica para poder llevar a cabo una demostración, llevar a cabo un determinado procedimiento para dar con una demostración. Ahora bien, vamos a la fase de la enseñanza y acá sí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a diferencia de los niveles de razonamiento, en la fase de enseñanza son aquellas que se dan en una clase. Es decir, si nosotros damos 20 contenidos, supongamos en un año, las fases de enseñanza la vamos a superar la misma cantidad de contenidos que demos. Damos 100 contenidos, 100 veces debemos superar las fases de enseñanza. Bien, esto es una de las pequeñas diferencias que pueden existir entre la fase de enseñanza y los niveles de razonamiento. Fíjense que entonces los niveles de razonamiento se pueden dar durante toda la vida. Nosotros podemos pasar años en un solo nivel de razonamiento, mientras que las fases de enseñanza las podemos llevar a cabo, experimentarlas en cada clase, en cada contenido. Bien, si supongamos nosotros vamos a dar el teorema de Pitágoras, un contenido bastante similar, bastante fácil. Entonces nosotros tenemos por acá, a ver que se me ha corrido un poco esto. Nosotros tenemos por acá lo que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces fijémonos que en ese triángulo rectángulo debemos empezar por primero decirle al chico, bueno, que es un triángulo rectángulo en la fase de información y sin embargo vamos a ir a empezar a calcular esa hipotenusa
la suma de las áreas construidas en los catetos de dicho de dicho triángulo, para que el estudiante de cierta manera, ya llegando a una fase de integración, ya el estudiante pueda comprender realmente que él puede sencillamente utilizar una fórmula en la cual es, bueno, c cuadrado es igual, vamos a esperar un poco, ok, c cuadrado, que tenemos por acá, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, entendiéndose a y b, los catetos de dicho triángulo. Ahora bien, nosotros vamos a dar paso a esto. Vamos a abordar un poco las fases de la enseñanza para que tengamos un poco claro lo que cada una significa. Ahora bien, fíjense que acá en la fase de enseñanza tenemos la fase número 1, que es la fase de información. En esta se da introducción al contenido y se hacen preguntas y se introduce un vocabulario en específico que debe ser el que queremos abordar en cuanto al contenido. Supongamos que estamos hablando del teorema de Pitágoras, bueno, debemos introducir a hablar un poco sobre lo que el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo que mide 90 grados, que además lo componen ciertos elementos, los cuales conocemos como hipotenusa, como cateto, y ese cierto tipo de palabras claves que nos van a dar una pequeña y breve introducción a nuestro contenido. Ahora bien, vamos a la segunda fase, que es la fase de orientación dirigida. Fijémonos que acá el estudiante prácticamente es quien explora el contenido que suministra el docente, de cierta manera para generar ciertas dudas y poder aclararlas con ayuda del docente. Fíjense, entonces tenemos la tercera fase de explicitación. Acá los estudiantes de sus experiencias previas comparten su visión de estructura observada. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante de cierta manera, una vez que explora los contenidos, pasa a la par de interiorización con los demás compañeros y es de cierta manera donde acepta, o sea, lo que se acepta es lo que se ha aprendido. Vamos a la parte de orientación libre. Acá los estudiantes se enfrentan a pruebas más complejas, con muchos pasos que se completan de diferentes formas. Y acá el estudiante de cierta manera ya ha tenido un conocimiento ya un poco más amplio sobre el contenido y ya el estudiante de cierta manera puede resolver problemas, puede resolver ejercicios con un poco menos de dificultad. Y bueno, ya en la parte final, los estudiantes analizan y resumen lo que han aprendido con el fin de formar una nueva visión general. Ahora bien, si sabemos el aprendizaje, siempre es algo que va cambiando. Acá hay un pequeño error, es fase número 5. Es fase número 5 la que tenemos aquí. Entonces el estudiante de cierta manera ya va a incorporar los nuevos conceptos matemáticos y los va a interiorizar. Ahora ya va a tener una concepción propia del contenido ya que se ha integrado. Ahora bien, es importante destacar que en la labor docente, si nosotros debemos destinar nuestras clases para estudiantes que de cierta manera estén en estos niveles de razonamiento. Es decir, si nosotros tenemos un estudiante en un nivel de razonamiento, por decir un número 2, y pretendemos dictar una clase para estudiantes de un nivel de razonamiento
de grado 3 no vamos a obtener los resultados esperados para la clase. ¿Esto por qué? Porque el estudiante no